Bueno, muchachos, sean todos bienvenidos a esta parte sobre las leyes de Newton. A continuación, les presentar una serie de ejemplos donde estaremos aplicando algunas ideas claves asociadas a las leyes de Newton. ¿Ok? Como siempre, ustedes tienen alguna duda, pueden contactarme al correo institucional que se encuentra aquí arriba, ¿cierto? Entonces, vamos a dar a continuación a lo que ya empezamos por las leyes de Newton. Entonces, comenzar primero con un ejemplo que es ejercicio 3 asociado a aplicaciones de las leyes de Newton. A continuación tenemos dos cajas, las cajas A y B, se encuentran en contacto sobre la superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la figura. Esta A tiene una masa de 20 kilogramos y caja B una masa de 5 kilogramos sobre la caja A. Se ejerce una fuerza horizontal de 100 newtons. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es la magnitud de la fuerza que la caja A ejerce sobre la caja B? ¿Okay? Entonces, como siempre, vamos a hacer nuestro ejercicio resumiendo los datos. La masa del bloque de 100 kilogramos y la fuerza neta que está aplicada sobre todo el sistema formado por el bloque de masa A, bloque de masa B, que es igual a 100 newtons, ¿cierto? Una vez que ya tenemos los datos que vamos a utilizar, vamos a analizar qué fórmulas nos sirven. ¿Okay? Como el objeto se está moviendo, aquí vamos a utilizar sería la segunda ley de Newton: fuerza y masa por aceleración, porque el sistema está moviendo. Con que hay una fuerza aplicada y ese movimiento se da en esta dirección. ¿Okay? Entonces, eso es lo que siempre debemos hacer cuando tenemos que atacar algunos ejemplos donde tengamos que aplicar las leyes de Newton. Comencemos. La fuerza neta de todo el sistema, el cual está acelerado, es fuerza neta igual a la suma de masas, la masa total del sistema, que sería la masa de A, más la masa de B. Y masa tiene una aceleración determinada. Pero resulta que todo el sistema se está moviendo con la misma aceleración. Eso va a implicar que la aceleración de A y la aceleración de B será la misma. Entonces podemos escribir esta expresión de la siguiente. Reparen, hemos factorizado la aceleración. ¿Ok? Entonces, miren que ya tenemos las masas, tenemos la fuerza, entonces fácilmente de aquí podemos calcular la aceleración. ¿Qué debemos hacer? Reemplazar los valores que tenemos en los datos. ¿Ok? Y entonces 20 kilogramos más 5 sería 25 kilogramos. Pasamos a dividir y podemos encontrar que la aceleración de todo el sistema es de 4 metros por segundo. Es decir, tanto la masa A como la masa B es la misma aceleración. ¿Ok? Ahora, la fuerza que experimenta B debido a A, o de otra forma, la fuerza que A ejerce sobre B. Para eso vamos a concentrarnos en este punto aquí. ¿Ok? Y ahí vamos a analizar qué tipo de fuerzas están interactuando. Entonces observen que en este caso tendríamos un par de fuerzas, de acción-reacción. Entonces el bloque A empuja el bloque de B y el bloque de B a su vez se lo devuelve de la siguiente forma. ¿Sí ven? La fuerza de A va en esta dirección hacia la derecha y la fuerza de B va hacia la izquierda. Entonces ya teniendo eso, pues podemos utilizar álgebra. ¿Ok? Entonces tendríamos que la fuerza de A es igual a la fuerza de B igual a masa de B por A, porque hemos utilizado el argumento de la acción y reacción. Entonces aquí tendríamos una suma de fuerzas, una que es negativa, otra que es positiva, y eso es igual a 0. Entonces básicamente lo que hacemos es mandar una fuerza del otro lado y tendríamos esta relación. O dicho de otra forma, tenemos dos fuerzas de igual magnitud, como se muestra aquí abajo, pero de dirección opuesta. ¿Okay? Todo lo que le he mencionado anteriormente significa lo mismo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, ya conocemos la masa B, conocemos la aceleración, que es la aceleración que lo experimenta, la cual mencioné anteriormente, es la misma. Por lo tanto, encontramos que la fuerza de A sobre B es igual a 20 newtons. ¿Ok? Sí, es sencillo, simplemente hay que tener mucho cuidado, hay que separar los datos y nuestras fórmulas y utilizar de forma apropiada el diagrama de Venn. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a ver otro ejemplo, el ejercicio número 4. Entonces, básicamente aquí es la posición de un helicóptero de entrenamiento de 2.75 por 10 a la 5 newtons que se prueba está dada por, aquí está el vector posición. Bien que esto aquí lo que le están dando de información es el del helicóptero. Entonces tenemos el vector posición, tenemos peso, vamos a determinar la fuerza neta sobre el helicóptero en un tiempo t igual a 5 segundos. Mismo, vamos a tomar los datos, como les mencioné antes, el peso del helicóptero, ¿ok? Y podemos calcular a partir del peso su aceleración. Simplemente vas a dividir el peso sobre la gravedad y tenemos que el helicóptero tiene una masa de 25.000 kilogramos. ¿Ok? Muy bien. Para determinar la fuerza neta, tenemos que utilizar la siguiente expresión. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración, pero la masa ya la tenemos, es la masa del helicóptero. ¿Qué falta encontrar? La aceleración, para así obtener la fuerza neta. Para obtener mucho tiempo atrás, cuando vimos cinemática, que la aceleración la podemos expresar como siendo la segunda derivada con respecto al vector de posición. En este caso, nuestro R. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es derivar. Entonces, podemos descomponer esta segunda derivada en el producto de dos derivadas. Una derivada espera a que la otra derivada sea aplicada. Entonces, tendríamos aquí básicamente la primera derivada aplicada sobre el R, ¿ok? Que es este valor que está acá. Entonces, hacemos la derivada con respecto al tiempo aquí y aquí. Observamos que ese 3 cae, aquí cae un 1 y aquí cae un 2. De la siguiente manera. ¿Okay? Luego, ¿qué hacemos? Organizamos términos, es decir, distribuimos esos 3 y el 2 acá adentro, teniendo lo siguiente. Una expresión mucho más sencilla. Pero, claro está, también podemos derivar esa función nuevamente con respecto al tiempo. Entonces, este 2 cae aquí, me daría 6. Esa derivada actúa sobre este elemento que no tiene, por tanto es una constante y se hace 0. Y aquí la derivada actúa sobre esta variable y la convierte en 1. 2 por 1, 2. ¿Ok? Entonces básicamente me quedaría 6 que multiplica el primer término y 2 que multiplica el tercer término. El término intermedio es 0, es constante, no depende del tiempo. Finalmente, ¿qué hacemos? Distribuimos términos y reemplazamos el valor del tiempo, es decir, los 5 segundos. ¿Ok? Cuando reemplazamos esos valores, pues tenemos la siguiente expresión. Finalmente, donde hemos multiplicado 6 por 0.2 por 5 me da 0.6 y aquí 2 por 0.06 me da 0.2. Entonces ya tenemos la acción. Como ya tenemos la aceleración y tenemos la masa, aquí está, podemos finalmente calcular la fuerza neta sobre sería la siguiente. ¿Okay? Reparen que la fuerza neta tiene un componente en X de 15.000 newtons y un componente en Z de 3.000 newtons. Entonces, la fuerza neta es y es lo que nos están pidiendo en T igual a 5 segundos. ¿Ok? Esta es otra forma de abordar un tipo de problema asociado a las leyes de Newton. Muy bien. Consideremos un tercer ejemplo.
Ejemplo número 5. Un objeto de masa m está en el origen, en reposo y en equilibrio en t igual 0. Se aplica una fuerza F de t con componentes F de x, como se muestra aquí, y F de y, donde K1, K2 y K3 son constantes. Calcula vectores de posición R de t y de velocidad en función del tiempo. Entonces, en el caso te mostré cómo derivando llegamos a la aceleración. En este caso, lo que les voy a mostrar es cómo a partir de la fuerza podemos calcular tanto el vector de posición como el vector de velocidad. En este caso no derivaremos, en este caso haremos integrales. ¿Sí? Entonces comencemos. Z pues sería la suma de las componentes x y y, ¿cierto? Donde esas componentes x y y ya me la están dando. Entonces sustituimos y nos quedaría esta expresión que está teniendo en cuenta los vectores disponibles y j. Luego lo que haremos es escribir la fuerza como si el producto de la masa por la aceleración. Pero esa aceleración también lo podemos escribir de la siguiente forma, como está aquí, donde hemos pasado simplemente de las masas a dividir al lado derecho. Luego vamos a escribir el vector de aceleración como siendo la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. ¿Ok? Entonces para este primer estado aquí, lo que vamos a hacer es simplemente organizar términos y observamos que del lado izquierdo tenemos un diferencial de velocidad y del otro lado tenemos diferencial de tiempo. Entonces lo que vamos a integrar en ambos lados de la expresión, obteniendo así el vector velocidad. ¿Ok? De este lado simplemente un conjunto de integrales muy sencillas. ¿Ok? Reparen que aquí estas dos integrales son las mismas y básicamente son t al cuadrado sobre 2. Como límite de integración, como ustedes presenta, aparece una constante, una características vectoriales. Sin embargo, en t igual a 0, nos están diciendo de que ese cuerpo masivo se encuentra en reposo. Entonces, ¿qué va a implicar? Que este vector velocidad, cuando yo lo evalúe en t igual a 0, que es la condición inicial, será 0. Finalmente, sería mucho más elegante, asociado a vector velocidad. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el vector posición. Para calcular el vector posición, pues continuamos expresando la velocidad, siendo la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Y entonces vamos a integrar nuevamente, pero antes de hacer eso, vamos a organizar términos. Entonces tenemos R de este lado y todo esto como siendo la integral de t sobre dt. Como integramos el vector R constante, bueno, una constante de integración, características vectoriales, cuya condición inicial es t igual a 0. Pero nuevamente, en t igual a 0 dicen que se encuentra en reposo y en equilibrio. Por lo tanto, ese vector posición será 0 inicialmente. ¿Okay? Entonces podemos resolver la integral de hacerla, que sería 3 a la 3 sobre s, multiplicar por 2 da un sexto. Entonces ya tenemos el vector de velocidad y el vector de velocidad. Entonces es muy interesante, hemos visto una serie de ejemplos bastante diversos donde estamos aplicando las leyes de Newton, cálculo integral y cálculo de derivada. Entonces es bastante ingenioso esto aquí. ¿Ok? Muy bien. Continuemos con otro ejemplo. Aquí la cosa se complica un poco y pido bastante atención. ¿Ok? Porque ya cuando hablamos de plano inclinado la cosa es un poco complicada. Entonces pido un poco más de atención. Entonces, aquí vamos a la primera ley de Newton. Y como vimos, la primera ley de Newton es equilibrio. Es decir, todo objeto que está en reposo o que describe un movimiento con aceleración constante, con velocidad constante, perdón. Significa que no hay aceleración. Sobre una pista sin fricción, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar como un cable ligero. ¿Cómo se muestra esta figura? El cable forma un ángulo de 31 grados por de la superficie de la rampa. ¿Okay? Aquí está el cable.
y la rampa misma se eleva a 25 por arriba del horizontal. Es decir, 25 grados es la inclinación de la rampa. Entonces las preguntas a resolver son las siguientes. Dibuja un diagrama de cuerpo libre para el automóvil. Tenga la tensión en el cable y B y C, perdón, qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. ¿Ok? Y el diagrama de cuerpo libre hay que tomar mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con, tenemos la masa del carro o del auto, 1130 kilogramos, aquí está. Tenemos el ángulo de inclinación del cable, que sería de 31, y ese ángulo llamamos de teta. Y tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación de la rampa. ¿Está claro? Pensemos qué fórmula vamos a utilizar. Como mencioné anteriormente, la primera ley de Newton. La sumatoria neta en todo el sistema va a ser igual a cero. ¿Ok? La sumatoria neta de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, nuevamente les digo, físicamente lo que me está diciendo eso aquí es que el sistema está en reposo o que se está moviendo con velocidad constante. Comencemos con el diagrama libre. Para hacer un cuerpo libre, mis recomendaciones, ustedes son libres, pero lo que yo recomiendo siempre es, hombre, tomes ese plano inclinado, como si fuera mi X, así como lo he dibujado acá, ¿vale? Y perpendicular a ese eje X, pues, dibujamos nuestro eje Y, ¿ok? Entonces nuestro plano está inclinado. Lo que vamos a hacer ahora es representar el carro o el automóvil como siendo un punto. Y entonces el siguiente paso es analizar todas las fuerzas presentes sobre el vehículo, sobre el auto. Entonces el peso, siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, ¿ok? De forma vertical, como se muestra siempre. Y ese ángulo que va a formar aquí va a ser este mismo ángulo que está acá, de 25 grados. ¿Cómo llegamos a ese ángulo formalmente? Usando ángulos complementarios. No lo voy a explicar acá, pero cuando tengamos la oportunidad les puedo hacer la demostración. Pero eso es básicamente usando ángulos complementarios. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a analizar la fuerza del cable. Fuerza de la tensión del cable. Que está formando un ángulo teta de 31 grados. ¿Listo? ¿Qué viene a continuación? Pues, hombre, el carro tiene un contacto con la superficie. Entonces tendremos la fuerza normal. ¿Ok? En este caso tenemos fricción, así que no nos preocupamos por eso. Entonces al momento la normal, la tensión del cable y el peso. Pero resulta que la tensión y el peso están formando ángulos. Entonces, la tensión tendrá componentes en X y Y, y lo mismo pasará para el peso. Tendrá componentes en X y en Y. ¿Ok? Vamos la componente, observa, tiene una componente en Y igual a T seno de 31 y una componente en X igual a T coseno de 31. Recuerden que el ángulo está siendo formado con horizontal y ponemos coseno. Ahora vamos con el peso. También tiene dos componentes. Una componente en Y, coseno de 25, porque el ángulo está siendo formado con la horizontal, y seno de 25 a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, y como hemos visto anteriormente, tenemos todas las fuerzas presentes. Tenemos 1, 2, 3 y 5 fuerzas distribuidas en el eje Y como en el eje X. Lo que podemos hacer aquí es simplemente aplicar nuestra fórmula, la primera ley. Entonces vamos a ver la tensión del cable. Para que la tensión del cable tomamos todas las sumatorias de fuerzas en Y. ¿Ok? Y las fuerzas en Y serían la normal, que va hacia arriba, y la tensión seno de 31 grados, que también va arriba. Por lo tanto, son ambas positivas. Mientras que el lado negativo de Y tenemos la componente del peso, que es M por G coseno de 25. Y por eso está negativo. Todas esas fuerzas van a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque se está utilizando la condición de equilibrio. De aquí podemos organizar términos
Pero antes de eso vamos a escribir la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, al menos tendríamos la tensión de la cuerda hacia el eje X positivo, T coseno 31, hoy aparece positivo. Mientras que del otro, el lado X, tendríamos mg C925, por eso aparece negativo aquí. Ok, entonces ya tenemos nuestro sistema de cuerdas. Lo que tenemos que hacer es resolver una de ellas para encontrar lo que nos están pidiendo. En este caso, la tensión del cable. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál de las utilizar? Entonces nosotros miramos, aquí tenemos la tensión, más la gravedad la conozco, pero no conozco normal. Sin embargo, de este expresión aquí, conozco todos los elementos que están acá presentes en la ecuación, excepto la tensión. Entonces, de aquí, de esta ecuación, podemos despejar y encontrar T. Entonces hacemos lo siguiente. T igual a coseno 31, y este término que está negativo aquí pasa de positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Pues pasamos coseno de 31 a dividir. Y luego reemplazamos nuestros datos de la masa y gravedad para así obtener el valor de la tensión. ¿Ok? Y ese valor de la tensión es de 5.460 newtons. Entonces, reemplazado la masa del auto, la gravedad y los datos en la grabadora. La tensión del auto, la tensión de la cuerda. ¿Ok? Entonces ya hemos resolvido la parte B. Resuelto la parte B. Ahora hagamos la parte B. ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa del automóvil? Entonces, como ya usamos esta ecuación para encontrar la tensión, podemos ahora mirar lo siguiente. Miren la ecuación número 1. Asociada a la suma de fuerzas en Y, tenemos T, tenemos la masa, tenemos la gravedad, tenemos N. Entonces podemos usar esta expresión usando el valor de la tensión que ya encontramos. ¿Ok? Entonces despejamos N y tendríamos que este pasa de este lado negativo y este otro término que está aquí negativo pasa de este lado positivo. Encontrando aquí. El valor de la tensión lo tenemos, entonces lo sustituimos. Y luego lo que hacemos es tomar esos y ingresarlos a la calculadora y finalmente encontramos el vector normal, que básicamente es la fuerza de contacto entre el vehículo y la superficie, perdón. Entonces, este es el plan. Y hemos resuelto. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hemos visto que resolver este tipo de problemas se resulta o se comprime en varias cosas importantes. Primero, los datos, la fórmula que vamos a usar y lo más importante, el diagrama de cuerpo libre. El resto es álgebra. ¿Ok? Entonces, gástenle tiempo siempre a eso. Datos, fórmulas y diagramas de cuerpo